Ya, en la clase de hoy vamos a afrontar algunos problemas que tienen que ver netamente con algo que deducimos desde los sistemas, que fue la resolución de... Básicamente usamos un método, pero transformamos de alguna manera ciertas ecuaciones, y esas ecuaciones tienen un nombre particular, y eso lo vamos a ver, se llaman ecuaciones de recurrencia, y nos permiten también tratar problemas de contextos diferentes. Y antes de pasarle a la materia en sí, yo voy a partir con un ejemplo porque creo que es una forma más introductoria, más motivadora de ver el por qué lo tenemos que hacer de esta forma. Entonces, lo que tengo escrito, y espero que lo puedan estar viendo, ¿cierto? ¿Están viendo la pantalla de la pizarra, ¿cierto? Sí, Sí. profe, se ve. Ah, ya. Entonces, lo que dice este problema es lo siguiente. Dice un determinado ecosistema en un determinado ecosistema, y supuesto que sobre su población no influyen factores que modifiquen su crecimiento, se observa que, hasta ahí lo voy a dejar, solamente para definir algo, estamos trabajando bajo un ecosistema, hay una población dentro, que puede ser una especie cualquiera, y lo que está intentando explicar hasta allí es que no hay factores que sean catastróficos en el sentido que puedan influir en la población que queremos estudiar dentro de este ecosistema, ¿ya? Sin embargo, después dice, se observa que, dice, partiendo de 100 individuos, se llega el primer año a 110. Y que cada año, dice, se duplica el crecimiento del año anterior. Y se añaden 10 individuos de fuera, o de afuera, o desde fuera, como quieran decirlo. Es un relato bien cortito, pero dice hartas cosas, y matemáticamente nos vamos a dar cuenta también que dice muchas, muchas cosas en sí, con pocas palabras. Lo que se intenta es determinar la ecuación general de evolución de efectivos. Explico qué significa lo efectivo. Lo efectivo es el número de individuos, ¿ya? Entonces, ¿qué se refiere a esto? Se refiere a que nosotros tenemos una población y tenemos una especie adentro. Y nosotros queremos contabilizar o llevar la cuenta de cuántos individuos hay, ¿ya? Esos individuos tienen que ver con un componente que es el tiempo, como hemos estado estudiando todos estos problemas aplicados. Y en particular en este problema, si ustedes se fijan en la lectura, habla de que hay una cierta cantidad y que se llega a establecer en el primer año una cierta cantidad y que se duplica en el año anterior. Entonces ahí inmediatamente uno da cuenta que la variable tiempo está siendo mirada con una unidad de medida. ¿Cuál sería, ustedes, según lo que acabamos de comprender, la unidad de medida aquí? T es el tiempo medido en qué. En años. Ya, entonces es tiempo discreto, no es necesario que lo especifique, pero es tiempo medido año por año, o en cada año, o por cada año, como quieran decirlo. Esta es la unidad de medida. Entonces no estamos midiendo en cualquier tiempo, estamos midiendo en una fecha particular en un año y después en esa misma fecha el año siguiente. Entonces eso inmediatamente dice que estamos trabajando con un tiempo que es discreto, que es lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora. Lo segundo es que en realidad nosotros no estamos midiendo el tiempo, estamos usando el tiempo para medir algo. Por lo tanto, tendríamos que inmediatamente, si queremos llevar la cuenta de los individuos que hay, debiéramos definir una variable para contar eso, ¿ya? Entonces, bueno, la variable puede ser la que ustedes quieran. Yo, por ejemplo, voy a poner aquí x, una x minúscula, y esa x depende del tiempo. Denme un segundito que tengo la batería baja del lápiz donde escribo. Denme un segundo.
Retomo entonces. Lo que estaba queriendo escribir es la variable que nos va a servir para medir esta cantidad de efectivos, es decir, esta cantidad de individuos que hay en esta cierta especie que no está mencionada cuál es en todo caso, pero uno puede imaginar que pueden ser cualquier tipo. Entonces, acá vamos a poner cantidad o número de individuos en el ecosistema pero no me basta con eso. Necesito colocar que esta cantidad o número de individuos en el ecosistema está medido respecto de qué. Respecto a qué cosa lo vamos a medir. Cantidad o número de individuos en el ecosistema a tiempo t. A tiempo t. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? X de t significa que, por ejemplo, si el t valiera 0, significa que tenemos una cantidad o un número particular de individuos en este ecosistema a tiempo 0. Y nosotros queremos ver cómo evoluciona esto en el tiempo, cómo va cambiando. ¿Van cambiando el número o no? ¿Ya? Entonces estas son las variables, y como siempre yo les he dicho, las variables son relevantes en cualquier problema, y por eso hay que definirlas, y definirlas bien, no al lote, porque me dicen qué es lo que estoy contando, qué es lo que quiero contar. ¿Se entendió bien qué es x de t entonces? Sí, profe. Ya, perfecto. Ahora nos vamos a centrar en particular en lo que dice el problema. Tenemos un ecosistema, tenemos un supuesto de que los factores no modifican su crecimiento, pero a partir de aquí hacia adelante que yo luego quiero marcar, porque básicamente aquí están los datos esenciales para poder pensar cómo cambia esta población. Eso lo voy a marcar aquí en rojito. Otra cosa, que la pregunta también me dice inmediatamente cuál es la variable o cómo tengo que definir la variable. ¿Por qué? Porque aquí dice que la ecuación que queremos formar en general cuenta o determina la evolución de estos efectivos. ¿Ya? Cuando hablamos de los efectivos estamos hablando de los individuos. Si quieren aquí también lo coloco. Efectivos o individuos es la misma cosa. Listo. ¿Qué dice ahí? Dice, partiendo de 100 individuos. ¿Qué me estaría diciendo respecto a la variable de esa información? ¿Qué me estaría diciendo? ¿Cómo yo lo materializo respecto a lo que estoy escribiendo como variables? ¿Qué significa que partiendo de 100 individuos? Que en el tiempo cero, Ya, pero ¿qué cosa? Por algo definimos una variable. en x0 Eso. X0 entonces es igual a 100. es igual a 100. Por eso es tan importante definir la variable, porque la variable me permite hablar ahora en términos matemáticos de las cosas. Entonces, poner x0 igual a 100 va a ser ahora lo mismo que decir que estamos partiendo de 100 individuos. ¿Ya? Listo. Esa es la primera parte. Pero decir que tengo 100 al principio, pucha, no me ayuda, o sea, me ayuda en algo, pero ¿y qué pasa después del siguiente año? ¿Qué pasa el segundo año? ¿Qué pasa el tercer año? Entonces tiene que haber más información. Esa es información, pero no es suficiente para poder hacer una contabilidad respecto a cualquier tiempo que yo quiera. Después dice, coma, dice, se llega el primer año a 110. ¿Qué tendríamos que agregar entonces? Que x1 es 110. X1 es 110. Correcto. Y luego la pregunta hoy es, bueno, ¿y qué pasa el X2?
¿Qué pasa en el X3? ¿Qué pasa de ahí hacia adelante? ¿Qué pasa en un X, T cualquiera? ¿Alguien podría aventurar cuánto viene el siguiente periodo, en el segundo año? ¿Cuánta población va a haber? Sería 2 por X1, ¿Y por qué 2? porque dice que se duplica el año anterior. Pero dice que no, lo que se duplica no es la población, dice otra cosa. Dice, en cada año se duplica el crecimiento del año anterior. Nos dice que se duplica la población del año anterior. Es distinto. Si dijera que se duplica la población del año anterior, lo que tú estás diciendo está correcto. Pero ahí dice que se duplica el crecimiento. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿y cómo se mide el crecimiento? ¿Se entendió por qué digo que no es lo que tú dices? Sí, profe. Ujú. Entonces, la palabra crecimiento aquí hace la diferencia. Hay una duplicación, yo estoy de acuerdo con eso. Y es una duplicación que proviene de lo que está pasando en el año anterior. Pero la pregunta que tenemos que hacernos aquí es, bueno, ¿y qué es crecimiento? ¿Cómo se mide el crecimiento? Y esta es una cuestión que no tiene que ver solamente con este problema, es la idea de lógica de decir, chuta, yo quiero medir si voy creciendo, voy aumentando en algún tipo de algo, de situación que quiera medir. ¿Hay alguien que se le ocurra cómo medir eso? Bueno, en particular aquí estamos hablando de crecimiento de la población, no es cualquier crecimiento. Entonces, una manera de medir el crecimiento tiene que ver con comparar qué cosas. ¿Qué creen ustedes que deberían comparar? El año actual ¿Ya? en comparación al año anterior. Al año anterior, ¿sí? Ya, pero cuando tú dices en comparación, en términos matemáticos, ¿qué, cómo lo haces? Yo restaría, ¿Ya? La pregunta es, ¿qué restarías? en este caso, yo restaría X1 menos X0. X1 menos X0. Sí. ¿Ya? Perfecto. Entonces, si tú quisieras saber cuánto la población ha aumentado desde el año 1 en comparación con el año 0, tú harías la resta de esas dos cosas. Dirías, ¿quién con quién? Harías la resta entre 110 y 100, o de 100 y 110. ¿En qué orden lo haces? 110 menos 100. Ya. Entonces, pongamos aquí al lado para que se entiendan qué es lo que tú quieres decir. Es que tú quieres medir el crecimiento según esta diferencia. ¿Sí? Sí. Y claramente si tú sacas esa diferencia, te van a dar 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué estarías diciendo? Que al pasar del año 0 al año 1, la población, ¿qué le pasó? Creció en 10 individuos. Creció en 10 individuos. Otra manera de decirlo, la población aumentó en 10 individuos desde el año 0 al año 1. ¿Sí? Y eso mediría crecimiento. ¿Sí? Eso mediría el crecimiento. Entonces esto, si quieren, le podemos llamar delta, porque generalmente las cosas que se miden con el cambio se miden con una variable que se llama delta. Podríamos poner esto como delta x1, que significa la variación que hay del año 1 al año 0. Siguiendo esa misma lógica,
y que está bien, acá yo podría decir, bueno, esto es, si yo quiero medir cuánto creció o cuánto cambió en realidad, porque la palabra creció también a veces está mal utilizada o se abusa de ella. ¿Por qué digo eso? Porque en este caso la población creció en 10, pero si, por ejemplo, voy a poner una situación que es ficticia, si en el año 2 tuviéramos 90, la población no creció, pues. Ahí la población decreció en ciertas cantidades, bueno, también serían, bueno, en veinte individuos. Entonces, ojo con la palabra crecimiento, que a veces se usa indistintamente para las dos cosas, ¿ya? O también, ¿y por qué se usa para las dos cosas? Porque a veces uno dice, no, es un crecimiento positivo o un crecimiento negativo. Muchos juzgarán y dirán, bueno, que no existen los crecimientos negativos. Bueno, pero es un abuso de lenguaje, ¿no? Lo importante es que esto lo podríamos medir con dx2, que es la diferencia entre lo que ocurre entre el año 2 y el año 1 respecto a la población. El problema es que yo no sé esto, no sé lo que pasa aquí. Yo tengo información sobre los dos primeros, pero el resto no sé. Pero sí tengo información de cómo se duplica el crecimiento de un año a otro. Entonces, lo que podríamos hacer es decir, ¿sabe qué? Yo voy a medir y, o voy a decir lo siguiente, y de t más 1, perdón, estoy mezclando la variable. Acá en este problema hemos puesto x, así que no voy a poner y. Voy a poner x en t más 1 menos x de t. Y a eso le vamos a llamar delta x de t. La pregunta es, ¿qué es lo que estoy definiendo aquí? Esto sería el crecimiento o la variación del crecimiento de la población en el ecosistema. Pero la pregunta es, ¿entre qué años? Entre el año t y el año t más 1. ¿Se entiende por qué lo defino así? Porque nosotros lo fuimos desglosando desde lo que ustedes dijeron al principio. Compararon x1 con x0. Compararlo significa ver esas dos cantidades y ver qué representa una respecto a la otra. Y como las vamos a comparar, sugirieron restarlas. Bueno, a modo de esa sugerencia, yo simplemente la estoy restando, pero lo que estoy haciendo aquí es colocar una variación de crecimiento en términos generales. O sea, esta es válida para todo t que pertenece desde 0, 1, 2, etc. O sea, basta con que yo ponga el valor t aquí, y aquí miento porque tendría que ser desde 1 porque ahí, desde el 1 para adelante. Quería borrar aquí. Desde el año t igual 1, yo estaría midiendo el crecimiento, por ejemplo, si yo pongo t igual 1, asterisco me va a quedar como delta x1. ¿Y qué es lo que mide x1? Delta x1, perdón, es eh, esto sería pero aquí me quedaría uno afuera. Tengo que reescribirlo de otra manera. A ver. Si yo pongo, claro, aquí voy a tener que poner delta xt para que yo le puse aquí delta x1 para medir el x1 con el x0. Si yo pongo
¿Cómo lo escribo para que me quede igual como que yo lo planteé acá? Delta x1. Ah, aquí tendría que ponerle t más 1. Ya. Aquí. T más 1. Claro, y así ahora lo puedo hacer partir de 0. Entonces cuando pongo 0 aquí, T0, tengo el delta x1, que sería el x1 menos el x0. Si pongo el t igual 1, me quedaría el delta x2, tx2 menos x1. Y así, continúo. Lo importante es que cada uno de estos, ¿qué estaría midiendo? La variación del crecimiento de un año respecto del otro. Del año 1 respecto al año 0, del año 2 respecto al año 1, del año 3 respecto al año 2, y así sucesivamente. O sea, siempre está midiendo el crecimiento entre un año y otro, un año y otro, y un año y otro. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ya. Y ahora vámonos a lo que dice el problema. El problema sugiere y dice que cada año se duplica el crecimiento del año anterior. ¿Cómo planteamos eso? ¿Cómo podemos plantear eso? Si el delta xt más 1 lo que está midiendo es el crecimiento de la población de un año a otro, es decir, del año t respecto del año t más 1 respecto del año t, entonces quiere decir que lo que me está planteando aquí es que si yo pongo delta de xt más 2, eso que está allí, que sería el crecimiento en el año t más 2 respecto al año anterior, ¿cierto? Y el año t más 2 puede ser cualquiera. Esto sería igual a el doble. ¿Pero el doble de quién? Delta x t más 1. T más 1. Porque lo que dice esa pequeña frase es que si yo mido el crecimiento, por ejemplo, en el año t más 2, y lo comparo con el crecimiento que hubo en el año t más 1, este crecimiento que hay en el año t más 2 es el doble del anterior. ¿Sí? Y además, dice, y se añaden 10 individuos de fuera. Por lo tanto, a esto, que ya lo tengo estipulado, le tendría que sumar 10 individuos más. ¿Por qué se lo sumo? Porque dice que de fuera del ecosistema, van llegando por año 10 individuos más. ¿Ya? Entonces me queda planteado eso que está aquí. Delta de xt más 2 es igual a 2 veces delta de xt más 1 más 10. Y esta expresión, voy a continuar en la siguiente hoja, sencillamente yo la puedo extender. La voy a reescribir aquí. Y me puedo dar cuenta que lo que va a aparecer acá es una ecuación que vamos a llamar ecuación de recurrencia. También se le llama ecuación en diferencias. ¿Cómo me quedé yo con esa frase? Ecuación de recurrencia de orden 2. Bueno, esta yo se la había comentado porque la habíamos ocupado para resolver dentro del sistema de los problemas de Markov. Pero tienen su formato independiente, es decir, yo también puedo resolver problemas solamente usando estas ecuaciones. ¿Y por qué aparece una ecuación de orden 2? Porque hasta aquí no se ve. Por definición, ¿qué sería delta de xt más 2? Si nosotros sabemos que delta de xt más 1 corresponde a xt más 1 menos x de t. ¿A qué correspondería entonces delta x de t más 2? Si sigo en esa lógica. ¿Qué creen ustedes que sería delta de xt más 2?
xt más 2 menos xt más 1. Correcto. ¿Y por qué es así? Porque acuérdense que dijimos que el delta de x de t más 1 lo que medía era el crecimiento de la población del año t más 1 respecto al año t. Por lo tanto, el delta x de t más 2 mide el crecimiento de la población en el año t más 2 respecto a la población en el año t más 1. ¿Sí? Y aquí, esto me quedaría 2. La definición de delta xt más 1 la conocemos, es xt más 1 menos x de t más 10. Este 10 se suma a todo lo anterior, ¿eh? No va dentro de esto, por fuera. Y aquí entonces uno se ordena, me quedaría x en t más 2 menos x en t más 1, multiplica por el 2, me quedaría 2x en t más 1 menos 2x en t más 10. Y eso ya tiene más cara de ecuación, pero también hay términos que se pueden reducir, por eso yo voy a juntar todo aquí en el lado izquierdo. Y este 10 lo voy a dejar ahí. Aunque también lo podría pasar restando al otro lado, eso como quieras, pero hay una razón de por qué lo voy a dejar ahí. Y esto, cuando uno lo pasa al lado izquierdo, se da cuenta que hay términos semejantes. ¿Qué términos son semejantes aquí? ¿Hay algún término semejante a otro en esa expresión? xt más 1. Xt más 1, ¿cierto? Estos dos que están aquí, S y S, son términos semejantes, así que yo podría restarlo, y por lo tanto mi expresión me quedaría x en t más 2 menos 3x en t más 1 más 2x de t es igual a 10. Y a esta ecuación le voy a llamar 1, y ahora sí vamos a decir que es una ecuación, bueno, ya lo había dicho, de recurrencia de orden 2. No sé si se acuerdan por qué le llamamos de orden 2. Yo lo mencioné. Bueno, la razón de ello es porque si ustedes se fijan, la variable x está siendo medida en tres tiempos. En el tiempo t, en el tiempo t más 1 y en el tiempo t más 2. Entonces la pregunta es, si estoy evaluando, mi ecuación está ocupando su evaluación en tres tiempos distintos, que son tres tiempos seguidos, ¿cuál es el periodo de tiempo que hay entre ellos? ¿O cuál es la amplitud temporal que hay desde el tiempo t al tiempo t más 2? Si yo mido hoy día 29 de noviembre, y mido el próximo año, el 29 de noviembre, y mido el año subsiguiente, el 29 de noviembre, ¿cuál es el periodo de tiempo que hay ahí? ¿Cuántos ¿De años un han año? pasado ahí? No, pues si mido Ah, hoy, de 3. próximo y próximo. ¿No me escuchaste bien? 2 Siente que años. están 2 años, porque estoy midiendo la medición de X en el tiempo T. Esto es un esquema nomás. Después salto y mido la población en el tiempo T más 1. Y luego en el tiempo T más 2. Se llama X de T más 2. Entonces estoy preguntando esto, ¿cuál es el lapso de tiempo que hay aquí y ahí? Aquí hay un año. ¿Cuánto hay aquí? ¿Cuánto hay aquí? Entre T más 1 y T más 2.
Otro año. Otro año. Pues, entonces, ¿cuál es el lapso desde el t hasta el valor mayor? 2 2 años. años. 2 años, ¿ya? Ahora, en este ejemplo son años, en otros ejemplos pueden ser días, minutos, horas, lo que ustedes quieran, pero siempre discreto. Entonces, esta ecuación de recurrencia se llama ecuación de recurrencia de orden 2, porque sencillamente yo hago esta cuenta, digo, el tiempo máximo que estoy evaluando es t más 2. El tiempo mínimo donde estoy evaluando es el tiempo t. La diferencia de esas dos cosas, se cancelan los t y aparece un 2. Entonces, inmediatamente me doy cuenta que esa ecuación tiene orden 2. ¿Ya? Y esta ecuación de orden 2 es no homogénea. ¿Y de dónde sale que no es homogénea? Es precisamente porque aquí me aparece algo que lo vamos a llamar f de t, después les voy a explicar por qué se llama f de t, pero que es algo que no proviene del ecosistema mismo que estamos estudiando. Nosotros estamos estudiando una especie que vive en un ecosistema, y nosotros sabemos que esta especie crece, obviamente come, se reproduce, etcétera, dentro de este ecosistema, y eso de estar en el ecosistema produce una razón de crecimiento. Esa razón de crecimiento se duplica respecto a la razón de crecimiento del año anterior, pero desde fuera del ecosistema siempre están llegando 10 individuos más. Y eso hace que esta ecuación pierda lo que se llama la homogeneidad, que significa que ahora no está igualada a cero, sino que está igualada a algo distinto de cero. Entonces, para que se entienda bien, cuando una ecuación es no homogénea es porque aparece algo en mi ecuación que no tiene que ver con la x, sino que es externo a la x. Ahora, no siempre va a ser un número constante, puede ser otras cosas, pero lo que sí está claro es que no depende de la x. ¿Sí? Al decir que no depende de la x, quiere decir que es algo externo. Por eso el problema decía que desde afuera llegaban 10 cada año. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Entonces aquí yo lo único que he hecho es, según la lectura del problema, plantear una ecuación en diferencias. Y bueno, hasta eso era lo que me pedían, me parece. Ah, no, dice más. Dice, deseamos determinar la ecuación general de la evolución de efectivo. Creo que ya lo completamos. La ecuación general que me va a mostrar o que me entrega la relación que hay entre los individuos, en realidad más que los individuos, en la cantidad de individuos que hay adentro, es lo que acabamos de poner acá. Entonces eso respondería a mi pregunta, pero no tendría mucho sentido que yo le enseñara esto y le dijera, oye, ¿y cómo vamos a saber cuál es la población en un año específico? Entonces, el paso 2 sería resolver 1. Entonces aquí viene la pregunta, ¿y nosotros sabemos resolver ese tipo de ecuación? ¿Hemos hecho algún ejercicio donde resolvamos cosas como esa? ¿Sí o no? ¿Hemos resuelto algún tipo de este tipo de ecuaciones? ¿De ecuaciones de recurrencia de orden 2? ¿Qué les pasó? Sí, Se quedaron pero bocados. no me acuerdo. Ah, ya, pero la hemos resuelto. Sí, Ya. Vamos a ver la metodología cómo se resuelve, que se van a dar cuenta que de alguna manera nosotros ya la usamos, ¿sí? Pero la diferencia va a estar precisamente en que esta ecuación es no homogénea y la que nosotros resolvimos era homogénea. Es la única diferencia, pero eso también hace respecto a la solución final una pequeña distinción. Entonces, paso A va a ser resolver la homogénea asociada a 1. ¿A qué me refiero con esto de la homogénea? Significa que yo ya tengo la ecuación. Mi ecuación es
x de t más 2 menos 3x de t más 1 más 2x de t. Nosotros sabemos que eso es igual a 10. Pero en esta primera parte, lo que nosotros vamos a resolver es esa misma ecuación, pero no vamos a considerar el 10, sino que vamos a considerar que esto vale 0. Y a eso se le llama ecuación homogénea asociada a 1, cuando se supone que lo que está en el lado derecho es 0. ¿Se entiende? Es una imposición, ¿ah? No es que el 0 sea igual al 10, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que mi ecuación, en cierto modo, nosotros vamos a resolver la primera parte pensando que acá está igualado a 0 y después vamos a ocupar la otra parte para aprovechar esto que vamos a hacer y agregárselo a la solución final. Está en el fondo aquí estoy hablando de un método de resolución. Y que siempre va a seguir esta misma lógica. Ya, entonces tengo esa ecuación, esta es homogénea porque está igualada a 0, y acá lo que hacemos es, y aquí creo que se debieran acordar, suponer que x, y aquí le voy a poner un nombre yo, le voy a poner h, para recordar que esto es la solución de la parte homogénea, de t, va a ser de la forma lambda a la t con lambda distinto de 0. No sé si alguno se recuerda que nosotros hicimos esto en la resolución de un sistema. Y ocupamos esta parte. Entonces aquí el supuesto es decir, mire, la x, vamos a suponer que tiene la forma, bueno, x de t, tiene la forma lambda a la t. ¿Y por qué le puse el h arriba? Solamente para que nos demos cuenta que la solución que yo voy a sacar acá al final es la solución de esta ecuación, de esta que yo voy a llamar 2. No es la solución de 1, es la solución de 2 solamente. ¿Ya? Entonces, cuando uno tenía esto y supone esta condición, es decir, que la forma que tiene la solución de esta ecuación homogénea es de la forma lambda a la t, uno la puede reemplazar. Suponer que ocurre esto y reemplazar en 2, ¿a qué me llevaría? ¿A qué me llevaría? Si yo reemplazo esta x de t, que tiene la forma lambda a la t, la reemplazo aquí, aquí y ahí. ¿Qué sería x en t más 2 si x es de la forma lambda a la t más lambda a la t? Lambda a la t más 2. Lambda a la t más 2. Menos 3. X evaluado en t más 1. Pero x es lambda a la t. Entonces, ¿qué sería xt más 1 si estoy suponiendo que x de t es lambda a la t? 3 lambda a la t más 1. 3 lambda a la t más 1. Más 2 2 lambda a la t. lambda a la t. Y eso ahora está evaluado a 0. Bueno, esto nosotros habíamos comentado, esto tenía un nombre y le llamábamos ecuación característica. Más que eso, le pusimos, creo que fue polinomio característico, ¿cierto? Polinomio creo que le pusimos. Ya. Y el polinomio característico tiene una gracia, que yo puedo factorizarlo de manera conveniente. Es decir, si yo factorizo aquí, me quedaría lambda elevado a t es factor de ¿quién?
estos son términos exponenciales, así que tienen propiedades que ustedes pueden darse cuenta porque yo estoy sacando lambda a la t hacia afuera. Aquí quedaría igual. Lambda a la t por lambda elevado a qué? A 2. Al cuadrado menos 3. Y saqué el lambda t afuera, me queda lambda aquí. Más. ¿Cuál es el último término? 1. ¿Por qué 1. 1? No, pues 2. Decidan acá, porque aquí, ¿qué dice? No se pueden equivocar tanto. Uno me dijo 1 y otro me dijo 2, entonces no sé. A ver, pero la pregunta es ¿por qué dudan tanto si esto ya lo hemos hecho varias veces? ¿Qué es lo que no están viendo de ahí? A ver. ¿Saben cómo se desarrolla lambda elevado a t más 2? 2 lambda a la t. Como 2 lambda a la t. O sea, porque se multiplicaría el lambda a la t por 2. Eso para ti es lambda a la t más 2. No, eso quedaría como 2 lambda a la t, que sería el último término que falta. Ah, ya tú me estás hablando del último término. Que yo estaba preguntando porque si dudan tanto de esto es porque no tienen la claridad para hacerlo. Que uno no puede dudar de las propiedades básicas. O las sabe o no las sabe, pero así que a veces la chunta y otras veces no, quiere decir que no lo sabe, no. Esto es lambda a la t por lambda al cuadrado. Así se escribe, o es lo mismo que escribir lambda a la t más 2. Porque la base es la misma y los exponentes se están sumando. Acá sería 3 lambda a la t por lambda. Y aquí nada que hacer, pues eso se queda igual. Perdón, es un t, no un 2. Eso. Pero este paso uno se lo tiene que saber. Que ha trabajado con funciones exponenciales debe saber eso. Y ahí entonces uno se da cuenta que aparece este término, que igual con S, igual con S, y factoriza por él. Entonces el factorizar era lo que yo estaba preguntando. Eso quedaría entonces lambda a la t por, o factor de lambda cuadrado menos 3 lambda más 2. Y todo eso sigue siendo igual a 0. Ya. Y ahora la pregunta es, ¿cuándo esto vale 0? ¿Cuándo este producto de dos cosas vale 0? Ustedes multiplican eso por lo que está en el paréntesis y les da 0. La pregunta es, ¿cuándo da eso 0? Cuando lo de dentro del paréntesis da 0. Cuando lambda cuadrado menos 3 lambda más 2 vale 0. 0. ¿Y lo otro puede valer 0? No. No, No. ¿Y la razón? porque ¿Cuál sería la lambda es ¿Mm? diferente de 0. Lambda es diferente de 0. ¿Ya? Entonces, el hecho de que esto valga 0 y corresponda a que solamente lo que está en el paréntesis vale 0, es porque, lo voy a poner aquí entre paréntesis, lambda a la t, yo sabía que era distinto de 0. Porque lambda es distinto de 0. Eso me queda. Entonces, lo que dice esto es que tengo que resolver ese polinomio. Y ese, como es un polinomio cuadrático, podríamos llevarlo a la formulita o lo podríamos factorizar. No sé si alguien lo sabe factorizar, y si no lo lleva a la fórmula, el resultado es lo mismo. ¿Cuál es la gracia con el factorizar? Que uno, si sabe factorizar, se ahorra todo el cuento de la fórmula. Pero primero tiene que saber hacerlo bien. Entonces, como yo sé que me tiene que aparecer un lambda cuadrado, yo puedo poner lambda aquí y lambda acá, y yo sé que eso me va a dar lambda cuadrado. Y sumados, estos términos que voy a poner aquí me tienen que dar menos 3.
y multiplicados me tienen que dar 2. Entonces no hay muchas opciones para que eso suceda. Menos Menos 2 2 y menos 1. Menos 2 aquí y más 1. Menos 1. Ah, menos 1. Claro, esas son las únicas opciones que hay. Y de hecho uno puede corroborar que eso es lambda cuadrado menos lambda menos 2 lambda, eso me da menos 3 lambda, y menos 2 por menos 1 me da 2. Así que eso está correcto. El que no esté consciente de ese proceso, lo que tiene que hacer es hacer la formulita, más, menos y todo el cuento. Ya. Si eso es así, entonces tengo este producto igual a 0. ¿Cuándo ese producto igual a 0? Cuando lambda menos 2 es igual a 0 o cuando lambda menos 1 es igual a 0. Con lo cual, en la primera parte aparece que lambda tiene que valer 2, y en la segunda parte que lambda tiene que valer 1. Entonces, este lo vamos a bautizar como lambda 1 y este lo vamos a bautizar como lambda 2. Me dieron dos valores. Y con esa información, yo ahora puedo decir que la solución a mi ecuación homogénea, que era xh de t, nosotros la vamos a escribir de la siguiente manera. Una constante por lambda 1 a la t más otra constante por lambda 2 a la t. Entonces, en nuestro caso, ¿cuánto valdría xh de t? Valdría C1 por, ¿cuánto vale lambda 1? Vale 2. Más un C2 por lambda 2 que vale 1 a la t. Y ahí entonces tendría resuelto la parte A. Es decir, con eso nosotros resolvimos la parte homogénea de la ecuación. Pero me falta, porque la ecuación original no era homogénea. Solamente nosotros resolvimos como olvidando que el 10 existe. Nos falta una segunda parte, entonces. La parte B es resolver la no homogénea. Bueno, para resolver la no homogénea, nosotros tenemos que considerar algo que es bien importante. Si ustedes recuerdan, en la no homogénea, que es la ecuación que yo quiero resolver a la final, aparecía un 10 aquí. Y ese 10 yo le puse un nombre, le puse f de t igual 10. Entonces, para resolver la no homogénea, yo recuerdo ese hecho y digo lo siguiente: como f de t es igual a 10, ¿sí? La pregunta es la siguiente, la que se tiene que hacer. F de t igual 10, ¿qué tipo de función es? ¿Qué tipo? ¿Qué modelo de función es? ¿Es una exponencial? ¿Es una trigonométrica? ¿Es una cuadrática? ¿Qué tipo de función es esa? Lineal. Lineal. Como f de t es función lineal, y de hecho es de las lineales bien particulares, es lineal constante.
Digo eso porque aquí entre paréntesis, cuando uno habla de una función lineal, inmediatamente, ¿qué se le viene a la cabeza? En el gráfico de la función. Una pendiente creciente o decreciente. ¿Sí? En una lineal. ¿Sí? Pero esta no tiene pendiente. O si tiene, no está explícita. Esta es función lineal, pero ¿tiene qué tipo de pendiente? Tú dijiste creciente o decreciente. Cuidado. Las lineales... eh, sí, yo creo que sí, vamos a ser bien rigurosos, ¿ah? Cuando uno define una lineal, la define con una pendiente distinta de cero. ¿Sí? Entonces, para que no se confundan las cosas, vamos a poner aquí función constante nomás. Sí, porque está bien lo que estaba pensando. Me dijo creciente o decreciente. Entonces, cuando me dice creciente o decreciente, es porque ustedes están pensando en este tipo de función. Una recta que es así, o así. Pero en cualquiera de esos dos casos, ¿cómo son las pendientes? Acuérdense que estamos hablando de esto, ¿no? Mx más n, o mt en este caso. Eso sería una función lineal. Y esa función es lineal cuando el m es distinto de cero. Cuando el m vale cero, toda esta parte se me hace cero y me queda una constante. Y la función constante es una pendiente, o sea, es una recta que siempre tiene pendiente cero. Siempre es paralela al eje horizontal. Ya, entonces, para ser bien consistente, vamos a poner que es función constante. Uno sabe que las funciones constantes son siempre las que tienen pendiente cero. Listo. Entonces, como la función f de t es igual a 10, y eso es una función constante, nosotros vamos a sugerir, luego, proponemos una solución que vamos a llamar aquí particular xp de t que responda a esa forma. ¿Cómo ustedes escribirían una función constante de la manera más general posible? Lo que quiero decir con esto es que como f de t es una función constante, nosotros vamos a proponer una solución para nuestra ecuación homogénea que va a tener la misma estructura de la función que nosotros definimos como f, que es constante, pero de la manera más general posible. ¿Qué quiere decir eso? Lo más general posible que se puede escribir una función constante es poner aquí una constante cualquiera. Por ejemplo, la constante k, o la constante a, o la constante c, el nombre da lo mismo. O le puedo poner aquí a mayúscula. A lo mejor no es buena letra porque van a pensar que eso es matriz. No, está bien, voy a poner k aquí. Una constante k. ¿Y quién es k? Bueno, k es cualquier número real, ¿no? Entonces, como la función f es una función constante, la particular yo la voy a suponer también como una función constante, pero lo más general posible. Eso también me dice que en otro tipo de problemas, si nosotros, por ejemplo, hubiéramos tenido aquí 10t, 10t es una función lineal, por lo tanto la particular también la tengo que asumir como una función lineal, pero lo más general posible. ¿Estamos? Ya, al asumir eso, y aquí permítanme hacer algo, es que yo empecé a numerar las ecuaciones, a este le puse 1, 2, no sé si ocupé la 3 por alguna parte, a esta la vamos a llamar 3, 3, y este lo vamos a llamar 4. Entonces, al asumir que la solución particular se llama x a la p de t y es una constante, lo que hacemos nosotros es reemplazamos
4 en 1. Es decir, vamos a reemplazar xp de t igual a k en la ecuación original. En la ecuación x de t más 2 menos 3x de t más 1 más 2x de t igual a 10. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo se reemplaza? Voy a volver a escribir la ecuación aquí para que no nos perdamos. Era x de t más 2, 3x de t más 1, más 2, más 2, más 2x de t igual 10. Entonces, esta es nuestra ecuación y nosotros lo que vamos a hacer es reemplazar esa xp de t. Es decir, esta x ahora se va a llamar dependiente de p. Y recordemos que x de p de t nosotros la definimos como una constante k. Entonces la pregunta es, si ustedes la expresión x de p de t la reemplazan en t más 2, ¿cómo queda? O sea, es para saber cuánto vale eso. ¿Qué pasa si x de p de t, que es k, porque eso así lo consideramos, lo reemplazan, en vez de reemplazarlo en t, lo reemplazan en t más 2? ¿Cómo quedaría la expresión? ¿Se le ocurre o no? ¿Cómo preguntó, profe? Que se me fue el internet. X de p en t, que es igual a k, ¿cuánto quedaría si ustedes lo reemplazan en t más 2? Quedaría Sería igual. K más 2. No, ¿por qué va a ser k más 2 si aquí la variable es t y esto no depende de t? Porque es una constante. Es lo mismo que si yo tengo f de t que vale 10. El mismo ejemplo anterior. ¿Cuánto vale f de t más 2? Vale 10. Po. Si la función f de t dice que siempre, no importa el valor que tenga dentro, siempre va a valer 10. Entonces eso yo no lo puedo cambiar. ¿Sí? Es como decir, supongamos que yo evalúo f en 1. ¿Cuánto vale f en 1? Vale 10. Po. Ah, no, pero ¿y f en 2? ¿Cuánto vale? 10. Vale 10. Porque es una función que para todo valor de t vale lo mismo. Entonces, es una función independiente de donde lo evalúe. O en realidad no es que sea independiente, es que en todos los valores donde lo evalúe me da lo mismo y me da el mismo número. ¿Sí? Entonces, x de p en t más 2 vale k. Menos 3. ¿Cuánto vale x de p de t más 1? Ya. K también. Más 2. ¿Cuánto vale x de p de t? K también. Entonces esto sería igual a 10. Esto me quedan puros términos semejantes. ¿Cuánto suma eso? 0. 0. 0. ¿Y 0 es igual a 10? No. Una No. contradicción. Llegamos a una contradicción. Entonces, ¿qué quiere decir esta contradicción? Quiere decir que nuestro supuesto que nosotros efectuamos de la función, bueno, f de t era una función constante, pero que nuestra solución particular fuera una constante,
no es suficiente para resolver el problema. Porque lo acabo de probar y no me da ninguna respuesta coherente, me da una contradicción. ¿Qué es lo que hago entonces? Me devuelvo el supuesto y digo, luego, x de p de t tiene que ser un poquito más complicada. No puede ser así tan fácil como yo pensé. Y lo que hago es pensar en la siguiente función o modelo que sea un poquito más complicada que la constante. ¿Cuál es un poquito más complicada que la función constante? O que va un escalón más arriba, si quieres. Lineal. Lineal. Entonces yo digo, luego, suponemos nuevamente, voy a poner eso, aunque mejor, para que sea más claro, voy a explicar por qué estoy diciendo esto. Como x de p no puede ser constante, suponemos que es lineal. Es decir, xp de t lo voy a suponer como, y aquí tienen que acordarse cómo se escribe una lineal. ¿Cómo se escribe una función lineal? mx más n. Pero ahora dímela en términos de tu problema. Porque la definición que me diste está bien, pero estoy usando una variable, perdón, que no corresponde aquí. ¿Cuál es la variable de este problema? O la variable independiente, mejor dicho. ¿Qué es lo que cambia aquí? X. Pero a consecuencia de qué, po? De que cambia el valor de t, po. ¿Sí? O sea, si yo digo, por ejemplo, f de x, no creo que tengan problema en darse cuenta que es una lineal, po. Pero ¿cuál es la variable ahí? ¿Cuál es la variable de esta función lineal? X. X. Bueno, para ser correcto es la variable independiente, es la x. Bueno, si ahora yo estoy trabajando con esta función, porque x ahora es función, no es variable, x, y depende de t, entonces, ¿cómo debería escribir aquí? Debería decir que esto es m de t más n, porque mi variable independiente es el tiempo es el que cambia, y a raíz que cambia el tiempo, cambia la x. Entonces, este es mi supuesto. ¿Estamos? Con este supuesto, nuevamente reemplazamos en, te la vamos a poner, creo que era 5, porque lo anterior yo le he puesto 4, claro. Reemplazamos 5 en 1, nuevamente. Aquí está 1, esa es la ecuación, para que la tengan en mente. Y repetimos el mismo proceso. ¿Cómo quedaría xp ahora con esta forma en t más 2? ¿Cómo se vería eso? Y yo a este x de p de t ahora lo reemplazo en t más 2. Me quedaría m por ¿cuánto? ¿Me sigue lo que estoy reemplazando, no? Veo un silencio sepulcral, aparte del que tienen siempre, pero ahora más. ¿Se entiende lo que estoy planteando o no? Estoy tomando cada uno de estos términos
y lo estoy reemplazando donde dice que tengo que reemplazarlos, es en t más 2. Y como la x de p yo la supuse como x de p de t como mt más n, pregunta es, xp en t más 2, con esta forma, ¿cómo queda? M de t más 2 más n. Pero dime cómo se escribe eso. M, Por t más 2, así, en paréntesis, puede en ser. paréntesis. ¿Puede ser o tiene que ser? Sí, tiene que ser. Ah, Y tiene más n. más n. Esto que está aquí es solamente este reemplazo. Lo voy a marcar acá. Ahí es eso. Menos 3. ¿Cuánto queda x de p en t más 1? ¿Qué es lo que tengo que poner aquí? Tres por m por el t más 1, en paréntesis, Espérate, m por t más 1. Ahí. más 3n. Ah, pero ya, pero no lo multipliques todavía. Ah, No te más estoy diciendo que n esté malo, y es para que se entienda todos en nomás. paréntesis. Sí. Pero ese paso tú lo puedes hacer, pero siempre y cuando quiero que no se equivoquen nomás. Eso es lo que quiero decir, no es que esté malo. ¿Ya? Me quedó eso. Entonces, aquí pongamos ese mismo color para que se entienda que el reemplazo lo hicimos ahí. Y más 2 por lo que vale x de t, p de t, que sería m de t directamente, más n, y todo eso recuerden que es igual a 10. Y acá vamos a usar otro color que podría ser este verdecito que está ahí. Ahí los colores uno se da cuenta que es lo que reemplazó. Desarrollamos esto, multiplicamos y tratamos de reducir. Entonces al multiplicar me va a quedar m por t más 2m más n menos. Aquí voy a multiplicar lo de adentro y lo de afuera de inmediato. Esto me va a quedar m por t, pero eso lo tengo que multiplicar afuera por 3. Entonces me queda 3m por t. Después voy a multiplicar m por 1, me va a dar m. Pero por el 3 de afuera me va a dar menos 3m. Finalmente el n, con el menos 3 me queda menos 3n. Más 2m por t más 2n tendría que ser igual a 10. Y aquí entonces de inmediato a buscar términos semejantes. ¿Hay términos semejantes aquí o no? Lo M y lo N. Más que eso. No son solo m y n, no. Hay más cosas. El MT también. Sí, entonces está SMT con este y con ese. Son términos semejantes. Pero sumados, ¿cuánto dan? Los MT sumados darían 0. Darían 0. Entonces los voy a poner ahí como que se simplificaran. Ahora sí los M. Los M serían S, S y no hay más, parece, ¿cierto? No, no hay más. Este y ese. ¿Cuánto vale la suma de esos dos? Menos M. Menos M. ¿Y algún otro? Más 2n. Perdón, menos 2n. Menos 2M. ¿Dónde apareció ese? Ah, no. Va.
Quedan los n, eso sí es cierto. No, se simplifican los n. Se simplifican los n, ¿cierto? S, S y S. Resultado entonces, me quedó, solamente sobrevivió el menos m, que todo esto era negativo, ¿cierto? Sí, menos m, perdón. Y eso es igual a 10. Consecuencia, el m sería igual a Menos 10. Menos 10. menos 10. Si m es igual a menos 10, entonces, ¿cómo es la función x de p de t? La supuesta función que yo dije que iba a ser la solución particular. ¿Qué forma va a tener? Menos 10t más n. Más n. Y la pregunta es, oye, ¿cuánto vale el n? Porque lo que resolvimos no me dijo cuánto valía el n. ¿Pero cuánto vale? Con otras palabras, ¿hay alguna restricción para el valor de n? Lo que nosotros resolvimos, ¿dijo cómo tenía que ser el n? ¿Es 10 o no? ¿El n? No. N, este. Esa n. Lo único que nosotros sacamos como cuenta es que el m tiene que tener por obligación valor menos 10. Pero ¿sacamos alguna cuenta para el valor de n? No. Entonces, ¿qué posibilidades tiene el valor de n? ¿Qué número podría ser? Cualquiera. Infinita. Ah, pero espérate. ¿Qué O significa positivos. cualquiera en el contexto de lo que estamos trabajando? Significa que n pertenece a los números reales. Es cualquier número real que a mí se me ocurra. Eso significa. Ah, entonces ese n podría valer 0, sí, pero también podría valer 1, podría valer 1.000.000, podría valer menos 2 millones, da lo mismo. Para nuestro problema eso no es importante. ¿Estamos? Chicos, les propongo lo siguiente, porque ya estoy pasado de la hora, no sé si quieren que terminemos el ejercicio y después hacemos un break, mejor, que no me queda mucho. ¿Cómo, profesor? Que voy a terminar el ejercicio y después les voy a dar el break, porque estoy pasado del horario. Ya. Sí, Ya, terminé. entonces, ya encontré la forma y la solución particular, es esta. Con esto terminé la parte B. Y en realidad aquí, para ser bien concreto, resolver la no homogénea todavía no es. Esto es resolver la particular. Para ser bien concreto con el lenguaje, ¿eh? O más que resolver es encontrar la particular. Eso sería lo correcto. Entonces, si uno recapitula, quería resolver la ecuación 1, la parte A me dio la solución homogénea, la parte B me dio la solución particular, y la parte C, y por eso yo le cambié el nombre, es encontrar la solución de la no homogénea, que era la original, que era la 1, la que yo quería originalmente resolver. ¿Cómo lo hago? Sencillamente diciendo lo siguiente. X de t es la variable que cuenta el número de individuos que están en el ecosistema a tiempo t. Y yo lo voy a construir con la solución de la parte homogénea más la solución de la particular. A ver, ¿cómo es? Sí, porque
la solución de la parte homogénea la obtuvimos en la parte A y nos dio esto, la ecuación 3. Nos dio C1 por 2 elevado a t más C2 por 1 elevado a t. Y la parte D nos dio que xp de t valía menos 10t más n. Entonces, me da menos 10t más n. Pero como n es cualquier número real, ¿cuál sería el número real más fácil que yo podría reemplazar para el valor de n? Desde el punto de vista de las cuentas. ¿Cuál creen ustedes? Cero. 0. Y puedo hacerlo, sí, pues porque como el n no tenía restricción, yo puedo suponer que el n vale 0. Así me queda algo más sencillo, y me queda C1 por 2 a la t más C2 por 1 a la t menos 10 por t. ¿Y qué es esto? Esto lo que va a entregar es la solución explícita de 1. ¿Por qué se le llama solución explícita? Porque significa que yo no dependo de lo que pase antes, sino que coloco un valor de t y sé cuánto me va a dar la x de t al reemplazar aquí solamente. Pero me falta un detalle. Aquí aparecen dos constantes que yo no las conozco. Y ahora, en la parte D, que vamos a colocar, vamos a poner encontrar las constantes. C1 y C2. Y la manera de encontrarla es la siguiente. Nosotros teníamos información en el problema original. Teníamos dos datos básicos, ¿se acuerdan? Nosotros sabíamos que x0 era 100, es decir, que el número, cantidad de individuos al principio era de 100. Pero también sabíamos que al primer año, perdón, había 110. Esa información yo la voy a ocupar justamente para encontrar esas constantes. Entonces, como x en 0 vale 100 y x en 1 vale 110, si ustedes toman esta expresión que le vamos a poner, creo que era, ¿qué número era? La última ecuación que pusimos era 5, que es 6, este es 7. Entonces, como x0 es igual a 100, eso es equivalente a reemplazar t igual 0 en 7. ¿Por qué digo eso? Porque si yo tomo la ecuación 7 y reemplazo en t igual 0, ¿qué me quedaría? Me quedaría x0 es igual a c1 por 2 elevado a 0 más c2 por 1 elevado a 0 menos 10 por 0. Pero eso yo lo puedo ver más fácil. ¿Cuánto vale x0? 100. ¿Ah? 0. 100. 100. Es el dato que me habían dado. ¿Cuánto vale C1 por 2 a la 0? C1. ¿Cuánto vale C2 por 1 a la 0? C2. ¿Y 10 por 0? 0. Entonces me aparece esta ecuación. Y la suma entre C1 y C2 suman 100. Ah, ya. Entonces, por otro lado, yo también sabía qué es lo que valía X1. Según me informaron, eran 110. Eso es equivalente a tomar la ecuación 7 y reemplazarla en 1. Es decir, la ecuación 7, si ustedes la reemplazan en 1, les va a quedar C1 por 2 elevado a 1 más C2 por 1 elevado a 1 menos 10 por 1. Pero X1
Lo conocemos, ¿vale? 110. ¿Cuánto es C1 por 2 elevado a 1? C1 por 2 elevado a 1. 2C1 Más más C2 2 menos 10. menos 10. Ah, pero esto yo lo puedo arreglar, porque esto es 2C1 más C2 igual a 120. ¿Están de acuerdo, no? Sí, Y esta ecuación la llamamos 8 y esta la llamamos 9. ¿Y qué puedo hacer con 8 y 9? ¿De qué me sirve la ecuación 8 y la ecuación 9? ¿Servirán de algo, no? Para encontrar C1 y C2. Pero para encontrarlos, ¿cómo? Esa era la ecuación 8 y la ecuación 9 me dio 2C1 más C2 igual a 120. ¿Estoy bien o no? Sí. Ustedes dicen que estas dos ecuaciones me van a permitir encontrar C1 y C2. La pregunta es ¿cómo? ¿O por qué? ¿Qué tienen de especial estas dos ecuaciones? ¿Qué es lo que forman? un sistema de ecuaciones ¿De cuántas ecuaciones? de 2. Tema de dos ecuaciones y dos Incógnitas. incógnitas. ¿Cuántas maneras se pueden resolver? Muchas. ¿Sí? Con matrices, con lo que ustedes quieran. Pero aquí es tan fácil como decir, ¿qué pasa si ustedes toman la ecuación 8 o 9 y le restan la ecuación 8? ¿Qué obtendrían? Toman la ecuación 9 y le restan la 8. C1 es 20. C1 es 20. Y ya, si tengo el valor de C1, reemplazo en cualquiera para encontrar C2. ¿Cuánto valdría C2? 80. 80. Si C1 es 20 y C2 es 80, entonces ahora yo me devuelvo a la ecuación 7. Porque ahí está mi solución. Pero lo que le faltaba a la solución era saber el valor de C1 y C2. Entonces, finalmente, al reemplazar, x de t va a ser igual a 20 por 2 elevado a t, más 80 por 1 elevado a t, menos 10t era, ¿cierto? 10t. Y esa sería mi solución. Pero veamos si está buena. Si mi solución está buena, esto es solamente para comprobar y para responder alguna pregunta que me puedan hacer. Si yo reemplazo en t igual 0, en esta expresión me queda x0. Eso me queda 20 por 2 elevado a 0 más 80 por 1 elevado a 0 menos 10. ¿Cuánto suma todo eso? 100. 100. Le faltó el 10 por 0. Ah, sí, tienes razón. Sí, me falta el 10%. Que va a aparecer 100, pero es 10 por 0. Después, en t igual 1. Eso es x1 por 20 por 2 elevado a 1 más 80 por 1 elevado a 1 menos 10 por 1. Eso me da 40 aquí. 80 son 120 menos 10. 110. ¿Sí? Y ahora,
La gracia está en que ahora no es necesario quedarme solamente con la información que me dijeron. Yo sabía que la ecuación tenía que valer, o sea, perdón, el número de individuos de la población en el ecosistema al principio valía 100, un año después valía 110, pero de ahí para adelante yo no sabía, no tengo idea. Entonces, con obtener esta última expresión, que creo que es la ecuación 10, yo ahora puedo encontrar el número de individuos en esta población en el tiempo que a mí se me ocurra. 100 años después, ¿qué población hay? Pasaron 100 años, un siglo. Este ecosistema tenía estos individuos. Matemáticamente, ¿podemos decir cuál es la población? Sí, ¿Cuánto es? es 20 por 2 a la 100 más 80 por 1 a la 100 menos 10%. Bueno, 1 elevado a 100 siempre va a dar 1. Así que esto siempre da 1. 1 elevado a cualquier cosa da 1. Este número es grande. ¿Cuánto da eso? 20 por 2 elevado a 100, número gigante, menos 10%, que eso es 1000, ¿cierto? Aquí me da un número gigantesco, lo voy a poner aquí, ¿eh? Pero es 2.53 aproximado, ¿no? Voy a poner por 10 elevado a 31. Es gigantesco. ¿Sí? Bueno, independiente de eso, ¿qué es lo que querría decir desde el punto de vista ecológico, si quieren, o biológico de este problema? ¿Qué tenemos asegurado nosotros con esta especie? Porque alguien puede decir, ¿tantos individuos son? Sí, pues. O sea, pasamos de tener 100 a tener 110. Después, en el siguiente año, que no lo calculamos, pero lo podríamos haber hecho, en el segundo año podríamos haber calculado y la cantidad era 20 por 2 elevado a 2 más 80 por 1 elevado a 2 menos 10 por 2. Miren, fíjense, en el segundo año ya uno se da cuenta que eso es 80, 160 menos 20, ¿o no? ¿Que no me equivoco? Sí, 160 menos 20 son 140. Y en el tercer año, etcétera. Y también, a la vez, pueden corroborar algo. Si ustedes hacen x2 menos x1, ¿cuánto les da? Está bien esto, ¿no? 2 elevado a... son 20, estos 4. 4 por 2 son 8, 160. 160 menos... Está bien. ¿Cuánto da esa diferencia? 30. ¿30? 30, ¿cierto? Ya. ¿Y cuánto tenía que dar el año anterior? Entre estos dos. 10. Entre x1 y x0 daba 10. 10, ¿cierto? ¿Se está cumpliendo o no? Lo que decía el problema. El problema decía lo siguiente. El crecimiento entre el año 2 y el año 1, o entre año y año, era el doble del anterior más 10. O sea, en el fondo recuerden, esto es 30, eso está bien. Pero esto es lo mismo que decir 20 más 10, ¿cierto? Pero 20, ¿qué es? 2 por x1 menos x0 más 10. O sea que el crecimiento entre el año 2 y el 1 es el doble del anterior más 10.
Y si este juego ustedes lo repiten, si ponen t igual 3, les va a dar otro número y van a poder sacar la misma cuenta, la misma cuenta, la misma cuenta. Entonces, al principio no se nota tanto, 100, 110, 140. Estoy seguro que si calculan el tercero y cuarto, este número empieza a crecer, entonces esta población tiene asegurado su perpetuidad en el tiempo. Entonces, no es una población que se vaya a extinguir, al contrario. Te podría llegar a ser hasta una plaga, ¿por qué no? ¿Mm? Bueno, pero eso ya entrar en materia de la especie. Yo lo único que quiero mostrarles es que con matemáticas uno puede hacer las proyecciones de las cosas a futuro. Puede, bajo ciertas condiciones, entender, y para eso está, para la matemática está justamente para hacer predicciones, para ver que no necesito ir in situ al experimento en sí, sino que es un complemento. Muchas cosas yo las puedo proyectar desde la matemática y después llevarlas experimentalmente y corroborar esas cosas. Son dos mundos que generalmente no han convivido mucho, a ser sincero. Me refiero a que la matemática y lo experimental. Pero hay que hacer ese esfuerzo, y yo creo que en sus manos también está ese esfuerzo, porque cuando yo le enseño matemática es justamente para que después lo puedan complementar con muchas de las cosas que hacen experimentalmente. Además, estas son leyes archiconocidas, archiestudiadas, así que esto da para mucho. Esto perfectamente podría ser un cultivo de, qué sé yo, de algún tipo de... O sea, me refiero a que fuera a pequeña escala. Si no tiene por qué ser en una especie en un ecosistema gigantesco, también hay ecosistemas pequeños. Pero eso, esa es la proyección que tiene, y aquí perfectamente yo podría preguntar, ¿y cuál es la población después de 10 años? Bueno, para llegar a establecer eso, tenían que resolverlo. Ya, hacemos el break. ¿Alguna duda? Si tienen alguna duda, de vuelta del break, lo hacemos, aunque quedan 4, 8, 10, son 10 minutos. Después dejamos 20 minutos para preguntas.